El departamento de la ciudad. Esta historia la viví hace más o menos 2 años, cuando empecé una relación con un compañero de la universidad que venía de otro estado. Él rentaba un departamento cerca de la escuela junto con otros 4 estudiantes. Con él eran 2 hombres y 3 mujeres. Cuando conocí a este chico, él me contaba que pasaban cosas extrañas en su departamento, que las hornillas de la estufa se abrían solas y que algunos objetos cambiaban de lugar. En la noche, escuchaban ruidos en la cocina y en la sala, y que los vasos amanecían acomodados de forma rara, etc. Lo curioso de ese departamento es que estaba ubicado al sur de la Ciudad de México, en una muy buena zona. Para sus características, era muy extraño que estuviera disponible, ya que la renta era relativamente barata y con un espacio enorme. Estaba amueblado, y lo más misterioso de todo esto es que tenía objetos personales del habitante anterior, como si los hubieran abandonado. En fin, yo al principio pensaba que este chico, mi amigo que rentaba ahí, exageraba para llamar mi atención, así que nunca le tomé importancia. Con el paso del tiempo nos hicimos novios y empecé a frecuentar su departamento. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta que todo lo que él me decía era real. Llegué a presenciar las hornillas de la estufa abriéndose solas, incluso la manija de la taza del baño tirarse sola. Y aunque estos sucesos parecían ser un poco tolerables, todo cambió una tarde que yo estaba ahí. Una de las compañeras de cuarto se quedó dormida en la tarde y todos los demás estábamos haciendo otras cosas. De pronto, ella despertó muy enfadada, diciendo que no la molestáramos, pero nadie entendíamos de qué estaba hablando. Fue entonces que nos reclamó que mientras dormía, alguien la abrazó muy fuerte por detrás de la espalda, que sentía que no podía respirar. Obviamente cuando reaccionó y volteó, la persona que lo hizo ya había huido. Todos negaron haberlo hecho y sabíamos que nadie de nosotros había sido, pues a pesar de que cada quien hacía sus cosas, estábamos juntos. En otra ocasión, nos quedamos a dormir un amigo y yo en casa de mi novio. Estuvimos hasta tarde haciendo un trabajo de la escuela que debíamos de entregar. Después de descansar un rato, mi amigo y mi novio se levantaron porque tenían mucha hambre, así que se fueron a preparar algo de comer en la cocina. Mientras, yo me quedé sola en el cuarto semidormida, y entre dormida y despierta, aún escuchaba las voces de ellos platicar. A los minutos, sentí que alguien entró al cuarto. Yo pensé que era mi novio porque sentí cómo se recostaron atrás de mí y me abrazaron. Después de unos segundos así, escuché la voz de mi novio diciéndome algo al oído, pero yo no podía entender nada de lo que me decía. Empezó a apretarme con mucha fuerza, tanta que mi cuerpo empezó a paralizarse. No podía moverme ni hablar. Por más que quería gritarle que me soltara, no podía. En ese momento entró mi amigo y a un lado de él mi novio. Estaba completamente desconcertada. A los segundos pude recuperar la movilidad y me levanté horrorizada viendo detrás de mí y no había absolutamente nadie. Después de ese terrible episodio, las manifestaciones paranormales se hicieron cada vez más fuertes. Una madrugada se escuchó que los vasos caían de la cocina y se rompían. Cuando fuimos a investigar, vimos que algunos de estos estaban acomodados en forma de pirámide. Las sillas también se movían toda la noche y a la mañana siguiente aparecían acomodadas formando un círculo. De igual manera las mochilas, y cada vez era más difícil ignorar aquellos sucesos. Pero las cosas se pusieron aún peor cuando una de las compañeras de mi novio, que aparentemente repelía el ente, se mudó de ahí. La chica
Tenía algo de experiencia paranormal, por lo que les dijo que era muy probable que lo que habitaba en el departamento estuviera ahí desde antes de que llegaran. Supuestamente, el espíritu llegó a ese lugar, pero cuando se ocupó el departamento, empezó a alimentarse de las energías de los estudiantes, así que les recomendó poner flores blancas y una vela blanca en el departamento. Daba miedo ver cómo las flores se marchitaban rápidamente, y después la vela se apagaba sin una sola corriente de aire. Tiempo después, mi compañera de cuarto y yo tuvimos problemas de plagas en nuestro departamento, por lo que mi novio nos dio asilo unos días en su casa. Una noche, mi novio y yo decidimos compartir un colchón mientras que mi compañera y un compañero dormían en la cama. Estábamos todos juntos por el tema que nos daba miedo estar solos. Platicábamos antes de dormir, cuando de pronto comencé a sentir un sueño de la nada y me quedé dormida. Aún escuchaba la plática de todos los demás y en ese momento sentí algo muy extraño. Mi novio colocó su brazo sobre mi garganta y empezó a aplastarme muy fuerte como si intentara asfixiarme. Por alguna extraña razón no podía despertar y aunque intenté quitármelo de encima, en ese momento no podía moverme. Me estaba sucediendo lo mismo de la vez pasada. Sentí como su mano se movía a mi boca intentando meter sus dedos y después escuché que me decía algo al oído, pero esta vez no era la voz de mi novio. Esta era una voz de hombre muy rasposa y realmente estaba aterrada. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero no fue mucho. Mi novio y mis amigos empezaron a moverme y a gritarme, pero yo aún seguía sin poder reaccionar. Cuando comencé a recuperar la movilidad nuevamente, lo primero que hice fue correr al baño y vomitar, y esa noche al menos vomité 3 veces. Estaba muy horrorizada, mi cuerpo no paraba de temblar, y por más que intentaba explicarles lo que había sucedido, las palabras no me salían. Todos estaban pasmados de miedo. Cuando estábamos más tranquilos, me dijeron que me escucharon hacer ruidos como si me estuviera ahogando. Después, mis ojos se pusieron en blanco y hablé cosas que nadie entendió. Fue entonces que se espantaron e intentaron despertarme. Contactamos a la ex compañera de mi novio que sabía de esas cosas y nos dijo que cuando los espíritus intentan poseerte, lo hacen queriéndose meter al cuerpo por medio de la boca. Así que probablemente ese espíritu me escogió a mí. Por el peligro que esto pudo ocasionar, los habitantes del departamento decidieron hablarle a un sacerdote para que bendijera el lugar. Gracias a esto, las manifestaciones se detuvieron y al parecer el espíritu desapareció. El tiempo ha pasado y mis amigos se mudaron de ahí. Las amistades se terminaron y cada quien siguió su camino. Esta aterradora experiencia me hizo creer en lo que no veo. Nunca supimos qué era, espíritu o demonio. Tal vez es mejor no saberlo, y aún siento escalofrío solo de recordarlo. Relato anónimo. La azotea. Esta es una pequeña anécdota aterradora que viví hace algún tiempo. Era un fin de semana como todos los demás, y nos pusimos de acuerdo 3 amigos y yo para ir a casa de una amiga a convivir. Ella vivía en un departamento, y cuando llegamos, nos pidió que fuéramos a la azotea para platicar. La estábamos pasando muy bien entre pláticas, risas y relajo, sin imaginarme lo que esa noche me esperaba más adelante. En ese momento, de la nada comencé a sentir mucha inquietud, y la verdad es que no sabía por qué.
Me sentía muy nervioso y con una extraña sensación como si me estuvieran observando. Sé que era algo absurdo, pues estaba con mis amigos, pero no sé si me entiendan que era una sensación realmente extraña y pesada. Recuerdo que mi amiga, la que vivía ahí, bajó diciendo que iría por algo a su departamento y que nos quedáramos mis 3 amigos y yo conversando. En donde se encontraban las escaleras para bajar de la azotea, me percaté al voltear que había una niña observándonos detenidamente. No se le veía bien el rostro, porque en la oscuridad se veía la sombra, pero podía verle sus ojos brillar con la luz de la luna. La verdad, pensaba que era la hermana de nuestra amiga que había subido para espiarnos, pues normalmente ella era así cuando nos juntábamos. La verdad, a veces me desesperaba, y recuerdo que le dije a mis amigos en voz baja: «Miren», apuntando hacia la niña. Ellos voltearon, y se nos hizo muy gracioso. Entonces, decidí acercarme con ella para decirle que se fuera a meter a su casa. Cuando me fui acercando poco a poco, la niña comenzó a bajar las escaleras intentando evadirme, y la verdad es que eso se me hizo muy extraño, porque normalmente ella me saludaba, así que decidí seguirla. Observé que mientras ella bajaba las escaleras, lo hacía de una forma extraña, como más rápido de lo normal. Cuando llegamos al último piso, donde estaba el departamento, vi que la niña caminaba por un pasillo muy oscuro, y al final se paró frente a mí, esperando que yo la siguiera. Ella no se veía por la oscuridad, sin embargo, podía ver el brillo de sus ojos viéndome fijamente. Le dije: «¿Qué haces? Ya no juegues, tienes que meterte o tu hermana se va a enojar». La niña comenzó a sonreír, y esto me ocasionó muchos escalofríos. No hablaba, no decía nada, solamente me veía y sonreía con una expresión que a mi parecer era diabólica. No les voy a mentir, tenía miedo por su reacción, tanto que decidí mejor regresar a avisarle a su hermana lo que pasaba. Cuando llegué nuevamente a la azotea, estaban todos viéndome con una cara desconcertados. Estaba mi amiga que vive en esos departamentos y me dijo: «¿A dónde fuiste?», y le contesté. «Tu hermana se asomó», la seguí pero no me hizo caso. Se comportó de una manera muy extraña, a lo que ella me respondió: «Sí, ya me dijeron que vieron a una niña, pero ella no es mi hermana. Mi hermana ya está dormida en su habitación». Sentí un terrible escalofrío y les platiqué el extraño comportamiento de la niña. Me dio más miedo enterarme cuando nuestra amiga nos platicó que no era la primera vez que la gente se quejaba de extrañas apariciones. Pues resulta que hace tiempo uno de los inquilinos era satánico, practicaba la brujería, y una noche lo encontraron sin vida dentro de su domicilio. Se dice que desde entonces extraños sucesos han invadido el lugar. Yo estaba aterrado y obviamente nuestros amigos estaban asombrados. Bajaron ellos a investigar si la niña seguía ahí donde les dije, mientras que mi amiga, la que vive ahí, y yo nos quedamos en la azotea. Dicen que cuando bajaron no vieron a ninguna niña, pero sintieron un ambiente muy pesado y escucharon susurros entre las sombras. No entendieron qué decían, pero del miedo corrieron rápido hacia donde estábamos. Esa ocasión estuvo muy fuerte para mí. No puedo creer que realmente vi algo que no fuera de este plano. Desde entonces, nunca volvimos a convivir en la azotea, ya que nos causa mucho pavor. Relato de Luis.